bendita palabra, mi Señor, encuentre cabida en los corazones entendidos, que puedan estar abiertos los oídos de mis hermanos para que puedan escuchar tu bendita palabra, para que ellos puedan, mi Señor, así como tu servidor, mi Dios, poder gozarse por escudriñar tu bendita palabra. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, de poder estar en este miércoles 9 de julio aquí en tu casa. Permite que también las personas que tienen en su corazón estar aquí puedan terminar de llegar, mi Señor, y que puedan gozarse juntamente con nosotros en este estudio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias y solo en Él, mi Dios, te damos la gloria y la honra. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio de Segunda de Reyes. Ahora estamos en el capítulo 6 y vamos a leer desde el verso 1 al verso 7. Ya la hermana nos hizo el favor de adentrarnos al estudio que vamos a tener el día de hoy. Vamos a entrar un poquito en contexto para poder aterrizar en el estudio de hoy. Hemos visto, hermanos, que a pesar de todo el ambiente de idolatría en Israel, una apostasía obviamente que hemos visto creciente y una cultura en la sociedad de Israel orientada a la oscuridad moral de Dios, a hacer lo malo, Dios tiene aún un remanente que había prometido a Elías. Si nosotros podemos ir a la primera carta de Reyes, en el capítulo 19, verso 18, nos vamos a dar cuenta ahí cómo después de que Elías va a enfrentarse con los 450 profetas de Baal, los derrota, los exhibe públicamente, ¿sí? Los mata. Entonces él huye a Horeb, y en el verso 18 del capítulo 19 vamos a leer lo que Dios le dice: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Estamos viendo aquí cómo Dios está manteniendo un remanente, repito, que había prometido a Elías, ¿sí? Y recuerden que Elías precisamente estaba huyendo después de matar a estos 450 profetas. Y a pesar, hermanos, de toda esta oscuridad moral de Israel, Dios todavía estaba reclutando siervos de Dios. Estaba llamando hombres, los estaba entrenando, los está seleccionando de la mano de Eliseo. Sí, recordamos que hay una escuela de profetas en donde su líder es Eliseo, y eso nos indica que no importa nuestro entorno, mientras exista voluntad de Dios, ¿sí?, para que su obra continúe, obviamente esta va a continuar, hermanos, ¿sí? Y aquí podemos ver de manera enfática que la obra de Dios continúa y Él va a llamar a los que han de ser añadidos, ¿sí? Aún está haciendo cosas en la vida de las personas y aún continúa añadiendo gente, equipándola para su servicio. Y va a continuar hasta el fin de los tiempos. El reino, hermanos, avanza y las puertas del Hades, dice su palabra, que no prevalecerán, de acuerdo a Mateo 16, 18, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la iglesia obviamente es verdadera, Dios es verdadero, es real, ¿sí? Él sigue, repito, desarrollando y haciendo crecer cada vez más su iglesia y cada vez poniéndola más fuerte y equipada, ¿sí? Entonces es importante que este contexto lo traigamos a colación para iniciar este estudio, porque vamos a ver precisamente lo que está aconteciendo aquí en este capítulo 6. Dice el verso 1, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Hermanos, en el verso 1 se nos está mostrando que un grupo de profetas en formación descubrieron la necesidad de expandirse. Necesitaban una expansión porque el lugar donde vivían era demasiado pequeño para ellos. Se estaban reuniendo con Eliseo y el lugar donde se estaban reuniendo con Eliseo se estaba volviendo pequeño, ¿sí?, de acuerdo al crecimiento del ministerio que se estaba observando en esta escuela de profetas. De hecho, este hecho denota que había crecimiento, hermanos, a pesar de los problemas que los estaban rodeando culturalmente. Ellos estaban continuando, y hermanos, y así es el reino de Dios. Por eso inicié con ese contexto. El reino de Dios avanza, aun cuando los que hayan sido llamados no hayan sido entendidos, ¿sí?
aun cuando los que hayan sido llamados no hayan sido entendidos. Bien lo dice Mateo 22:14, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y esto nos hace recordar en automático a Giezi, ¿sí? ¿Recuerdan a Giezi? Giezi es el siervo de Eliseo. Giezi fue el siervo de Eliseo y fue maldecido por Dios debido a su pecado. Él mintió, él engañó y usó el ministerio para su beneficio personal. Y se convirtió en leproso. Lo vimos en el estudio del pasado miércoles, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 27, únicamente para poder contextualizar precisamente esto que acabo de mencionar. Dice el verso 27, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Ahora, hermanos, Giezi no solamente era un siervo ordinario de Eliseo, ¿sí? Hay muchas razones para que nosotros podamos creer que Giezi estaba siendo entrenado para poder suceder a Eliseo, así como ocurrió con Eliseo, que sucedió a Elías. Giezi no era un siervo ordinario, ¿sí? El que esté ahí con el profeta nos dice mucho. No es un hecho aislado de que Giezi esté al lado de un hombre como Eliseo. Giezi era alguien que fue seleccionado potencialmente para poder suceder a Eliseo, para poder quedarse en lugar de Eliseo. Y se imaginan el impacto que tuvo el pecado de Giezi entre los hijos de los profetas. Giezi no fue un buen siervo, él se equivocó, él pecó, pero en cambio, estos profetas, hermanos, siguen enfocados en lo que están haciendo en el reino. Ellos no perdieron fuerza, no se retractaron de sus convicciones, ¿sí? O de su llamado. Ellos mantuvieron sus ojos en el Señor y marcharon hacia adelante. El hecho de que ellos estén imaginándose una nueva casa, que ellos estén proyectando que el crecimiento es tal que ese lugar donde se estaban reuniendo les estaba quedando pequeños, eso denota crecimiento. Y hermanos, esto nos trae una revelación únicamente en este versículo 1. Los pecados que cometen otras personas que dicen servir a Dios, incluso los líderes espirituales, y esto no es una ocurrencia rara. Realmente existen personas que deciden servir al Señor de manera infiel. Pero nosotros debemos mantener nuestros ojos en Cristo y debemos servirle incluso si otros caen en el camino. Hermanos, esto no es nuevo. Continuamente la iglesia, nosotros podemos ver cómo el nombre de Dios muchas veces es vituperado por el pecado de las personas que dicen creer en Dios, que dicen servir a Dios y se vuelven infieles y cometen cuestiones que no son correctas. Hermanos, Giezi fue quitado. La persona que debería haber tomado la posición principal entre los profetas lo arruinó. ¿Y cómo responden los hijos de los profetas ante esto? Continúan trabajando. Ellos continúan trabajando. Giezi cayó, el hombre cayó. Hermanos, el hombre cayó, pero Dios no cae. Dios no falla. Dios no falla, ¿sí? El fracaso de Giezi, hermanos, que se presenta aquí, repito, no es un hecho aislado, ¿sí? Y ni tampoco para que veamos que un hombre más cayó, ¿sí? No es para eso, ¿sí? Giezi a lo largo de su ministerio con Eliseo dio frutos amargos, ¿sí? Y hermanos, a veces ante esto, muchas veces, una casa, para que pueda crecer o continuar creciendo, necesita ser limpiada. Y esa limpieza incluye que va a eliminar ciertas influencias y ciertas relaciones que están obstaculizando el crecimiento personal o incluso colectivo de la congregación. Giezi fue quitado, ¿sí? ¿Por qué? Porque él estaba dando frutos amargos y por eso, y hermanos, esto no nos debe de alarmar. Dios en su infinito amor quita personas de nuestras vidas o ministerio que no traen ningún beneficio a nuestra vida, ningún beneficio espiritual. ¿Por qué? Porque en su soberanía, una de las cosas que Él asegura a los que no dan fruto es que Él los va a quitar. Él los va a quitar. Pero al contrario, dice que los que dan fruto
dice que Él los va a podar para que ellos puedan dar más fruto. Juan 15, 1, 2. Vamos al libro de Juan 15, 1, 2. Dice su bendita palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y viene lo que acabo de mencionar. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El cortar es incómodo, sí, hermanos, pero es necesario para el crecimiento. En un entorno individual, hermanos, esto que se va a cortar son prioridades que están fuera del hogar. Hay personas que no deberían estar conectadas con nosotros, ¿sí? Y en una iglesia, hermanos, hay personas que no deberían estar en posiciones de liderazgo. Y Dios los va a quitar, como pasó con Giese. Y Dios a veces, no a veces, Dios limpia su casa. Y es prácticamente un principio de reino. Cuando Él va a dar crecimiento, es necesario que Él limpie la casa para que pueda crecer. Y ocurrió aquí. Hermanos, yo me imagino, y estando leyendo y meditando precisamente en estos textos, y dándole vueltas al capítulo 5, al capítulo 4, desde que empieza la intervención de Giesi con la tsunamita, yo me doy cuenta cómo Giesi tenía frutos amargos, tenía situaciones que realmente no se adaptaban a cómo era Eliseo, no se adaptaban al reino de Dios, no se adaptaban, ¿sí? Es lo mismo que pasó con Judas, con Jesús. Lo mismo. Si podemos traer a colación, cada vez que Judas tenía acercamiento con ciertas finanzas, él quería acaparar todo. Él quería acaparar en automático. O sea, su comportamiento y su visión no eran del reino verdadero de Dios. Y pasó lo mismo con Giesi. Lo mismo. Y Dios tuvo que quitar para que siguiera el crecimiento. No es algo aislado que antes de que estos profetas se reunieran con Eliseo y pudieran decir: Eliseo, el lugar donde estamos nos queda pequeño. Ahora es necesario que nosotros vayamos a un lugar más grande. Vayamos al Jordán y podamos construir ahí para que nosotros podamos crecer. Porque sin duda alguna Dios sigue añadiendo personas a su casa. El remanente que fue prometido a Elías se está levantando, hermanos. Se está levantando, ¿sí? Y no es, repito, no es un hecho aislado que Giesi haya sido quitado y que hoy se nos presente ahora un crecimiento. Verso 2. Dice: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo, refiriéndose a Eliseo: andad. Hermanos, una cosa es reconocer que hay una necesidad y otra muy distinta, ofrecer una solución y ser voluntario para hacer una respuesta. Estos hijos de los profetas vieron una necesidad de expansión y consideraron sus recursos. En realidad estaban considerando que ellos iban a ser la fuerza laboral viable, ¿sí? No solamente propusieron construir un lugar más grande, ellos actuaron en pro a que ese ministerio siguiera creciendo. No solamente dieron una idea, ellos dieron el paso de fe, dijeron: vamos ahora al Jordán. Primero dijeron: Eliseo, esto nos queda muy pequeño, es necesario construir algo más grande. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, ¿sí? Y hagamos allí un lugar en que habitemos. Verso 3, y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Ahora, antes de poder ejecutar, hermanos, esta estrategia que los profetas están comentando a Eliseo, están pidiendo la presencia del liderazgo en el lugar. Incluso antes de que tomaran la acción, alguien tuvo la sabiduría para poder entender la importancia del liderazgo en la obra. Ellos son específicos: te rogamos que vengas con tus siervos. Otra versión dice: ven con nosotros, por favor. En el verso 3. Ellos ya habían recibido la aprobación para hacer la obra. Vamos al verso 2, dice: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y vamos allí
y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Ellos ya habían recibido la aprobación para hacer la obra. Eliseo dijo, andad. Pero en realidad no querían ir sin Eliseo. La petición es clara, hermanos. Te rogamos que vengas con nosotros. Más allá de querer ser beneficiados, los profetas están actuando con sabiduría, sabiendo que la presencia de Dios es lo más importante para la victoria. Y hermanos, eso me recordó a Moisés. Pueden ir conmigo a Éxodo capítulo 33, verso 14 y 16. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Verso 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Hermanos, los profetas están reconociendo que la presencia de Dios es lo más importante en ese proyecto que están queriendo levantar. Se acercaron a Eliseo, dice, te rogamos que vengas por favor con nosotros. En otras palabras le están diciendo, Dios, si no vas a venir con nosotros al Jordán, a este nuevo edificio, no nos envíes. Te necesitamos. Hermanos, estos varones estaban reflejando saber lo que está escrito por el salmista en el Salmo 127. Salmo 127, 1, y nosotros ya hemos leído ese pasaje. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Estos varones estaban reflejando saber lo que el salmista aquí escribió. Ven con nosotros, por favor. Literalmente, en este caso, hermanos, si el Señor no construye este nuevo lugar para los profetas, lo habrían construido en vano. Iba a ser inútil, infructuoso, pero los profetas están reconociendo que era importante que la presencia de Dios pudiera estar con ellos. Por eso es que le dijeron a Eliseo, ven con nosotros. Independientemente que sabían que Eliseo era su líder, era un hombre de Dios. Ellos estaban reflejando, repito, saber que la presencia de Dios es lo más importante. Verso 4. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. Hermanos, el crecimiento solo ocurre cuando parte del cuerpo, no solo ocurre cuando parte del cuerpo hace su trabajo, sino cuando todos contribuyen. El crecimiento es algo que está referido a la unidad. Efectivamente, los estudiantes estaban reconociendo que la presencia de Dios era importante en ese proyecto. Pero hermanos, que Eliseo hubiese cedido ir con ellos, obviamente denota que también Eliseo sabía que cada uno del cuerpo contribuye para que el crecimiento se realice. Todos tienen que trabajar con un mismo fin, Y eso a nosotros se nos es reflejado como la unidad del Espíritu. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por sí todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Wow. Todo el cuerpo crece a medida de que cada uno de sus miembros hace su parte del trabajo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Amén. Verso 5 dice, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. Y quiero que pongamos muchísima atención aquí, porque es parte
del corazón de este sermón el día de hoy. Hermanos, muchas veces Dios permite adversidades en nuestros esfuerzos para que Él pueda probar su poder y confirmar que Él que el que nos guarda no duerme. Vuelvo a repetir eso. Muchas veces Dios permite las adversidades en nuestros esfuerzos para que Él pueda probar su poder y confirmar que el que nos guarda nunca duerme. Muchos pudieran pensar que estos profetas, al ser el remanente fiel de Jehová y que están trabajando para beneficio de su palabra, no pudieran tener adversidades, no pudieran tener ningún tipo de problemas. Pero no es así. Vemos principalmente a uno de los estudiantes que mientras dice que derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua, ¿sí? Y gritó diciendo: Señor mío, era prestada. Hermanos, Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas para que de nuestra liberación nosotros podamos concluir que solo Dios es el responsable de hacer la diferencia en nuestras vidas. No somos nosotros. Eso es muy importante que nosotros podamos entenderlo. No somos nosotros, ¿sí? Para decirlo de manera más simple, aunque la presencia de Dios, hermanos, es invaluable, parece muchas veces que atesoramos más la presencia de Dios en tiempos difíciles. Aunque la presencia de Dios es invaluable, parece ser que atesoramos más la presencia de Dios en tiempos difíciles. Porque en tiempos difíciles el poder de Dios es más visible. Y es más fácil sentir el poder de Dios cuando estamos en problemas. Y el relato de esta pérdida accidental, hermanos, y la recuperación milagrosa del hacha, extrae principios milagrosos del propio texto y nos muestra por qué la presencia de Dios y sus interacciones son tan valiosas para nosotros. Nos muestra el por qué Dios, al intervenir en nuestros problemas, realmente nosotros tenemos que adorarle, porque indudablemente Él es soberano. Hermanos, mientras nosotros estemos vivos, vamos a experimentar problemas, percances, y no tiene que ver nada de que creas en Dios, como muchos nos lo hacen ver, o como muchos venden la idea de que con Dios se te acabarán los problemas, de que con Dios vas a parar de sufrir. Eso es mentira. Jesús dijo: en la vida tendréis aflicciones, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Vamos a tener problemas, conflictos. Pero hermanos, la manera en que respondió este joven ante la aflicción demuestra su madurez espiritual. Y si nosotros podemos contrastar la vida de Giesi, que era siervo de Eliseo, y la vida de este varón, que era un estudiante nada más, vemos realmente el contraste que hay entre una persona que realmente reconoce a Dios por sobre todas las cosas. Hermanos, Giesi se equivocó y no hizo ni el intento por arrepentirse y pedir ayuda. En cambio, el hijo del profeta se equivocó también y acudió a Eliseo por ayuda. Él acudió a Eliseo por ayuda. Dice: Señor mío, era prestada. El verso nos dice que el hacha estaba en posesión del estudiante, hermanos. Hermanos, el hacha es una herramienta como cualquier otra, que está restringida a su diseño. Y hermano, y la falla ocurrió cuando alguien que estaba usando esta herramienta se salió de las estipulaciones de aquello para lo cual fue diseñada la herramienta. Se salió de las estipulaciones. Tal vez no se preparó adecuadamente antes de usar el hacha. Quizá no afiló el hacha antes de usar. No la tomó correctamente, no sé. No estaba prestando atención en lo que estaba haciendo, etc. Hermanos, independientemente de lo que haya sucedido, convergió al mismo resultado. Comprometió la función para lo cual fue diseñada el hacha.
En este punto la historia es de gran actualidad para nosotros. Es cierto que se puede descuidar el don y la capacidad del servicio. Así como este hombre descuidó el funcionamiento del hacha, hermanos, se puede descuidar el don y la capacidad para el servicio. Este texto nos advierte que un momento de insensibilidad puede comprometer nuestra capacidad para trabajar con las herramientas con las cuales nosotros estamos trabajando. Lo que sea que haya hecho este joven, lo que sea, comprometió y provocó que la cabeza del hacha se desprendiera de su mango. Lo que sea que haya hecho. No se fijó si estaba afilada, la tomó mal, lo que sea, comprometió realmente que la cabeza del hacha se desprendiera de su mango. Ahora, hermanos, fue solo después de esto que ocurrió, de este percance. Obviamente este percance va a provocar el milagro, el cual está textualizado en esta unidad homilética, ¿sí?, de Segunda de Reyes, que es el hacha flotante. Pero también va a brindar, hermanos, un recordatorio al joven. Hay otra revelación aquí para nosotros. El joven recordó que el hacha que tenía era prestada. Hasta ese momento el joven se acordó que el hacha era prestada. Alguien fue lo suficientemente considerado, alguien fue lo suficientemente amable para que este joven pudiera participar en este proceso de construcción y le prestó el hacha, le prestó el instrumento, le prestó la herramienta. Pero la forma de su expresión denota que el joven no valoró lo que le fue prestado hasta que lo perdió. Y algunas veces, hermano, es solo después de nuestros problemas, después de perder lo que tenemos, que realmente valoramos lo que teníamos y nos damos cuenta de que lo que teníamos ni era de nosotros, era prestado. Hermanos, el poder para cantar a Dios es prestado. El poder para enseñar de Dios es prestado. El poder para predicar su palabra es prestado. El poder para poder desarrollar cualquier ministerio es prestado, hermanos. No nos pertenece. Dios nos los ha prestado. Hermanos, si tú tienes una herramienta, si tú tienes un talento, esa es tu herramienta que Dios te ha prestado. Y como sea que uses tu herramienta o tu talento para el continuo y el mantenimiento del reino de Dios, tú serás responsable de ello. Bueno, seremos responsables de ellos. De la manera en que nosotros utilicemos eso que se nos ha sido prestado, seremos responsables de ello. Y vamos a tener que dar respuesta por lo que hemos hecho con el talento con el que Dios nos bendijo. Vamos a dar respuesta por eso. El joven no estaba recordando el valor del hacha hasta que la perdió. No se estaba acordando. Fue después de que la perdió que se dio cuenta de cómo el hacha lo estaba haciendo eficaz entre el grupo de sus compañeros. Porque tenían un objetivo, un propósito, la construcción de un lugar más grande. Y hermanos, cuando este joven perdió el hacha, se dio cuenta que en ese momento comenzó a perder la eficacia entre el grupo de sus compañeros. Una herramienta prestada le brindó la oportunidad de participar en el proceso de construcción. Pero cuando la perdió inmediatamente, se volvió ineficaz para sus compañeros. Cuando la perdió. Y la pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo nos va a llevar comprender y darnos cuenta de que el servicio que estamos prestando está siendo ineficaz para el pueblo de Dios? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar eso? El mal manejo del hacha, hermanos, comprometió el propósito de la actividad y arruinó la eficacia de su participación. Hermanos, Dios está tratando de decirnos esta tarde que si comprometemos la función de lo que nos ha dado, por lo cual nos ha bendecido, esto va a arruinar la eficacia en lo que sea que estemos involucrados. En lo que sea que estemos involucrados. Si nosotros no estamos
poniendo atención en lo que se nos ha sido prestado, vamos a perder la eficacia y vamos a terminar arruinando el talento, el don, la herramienta que Dios nos ha prestado para su servicio. Vamos a comprometerlo. Y eso es lo que está ocurriendo con este joven. Hasta que no perdió el hacha, que era prestada, se dio cuenta que empezó a ser ineficaz. Y hermanos, estaba dentro del grupo y fue solo un momento, repito. La escritura no da más detalles de cómo perdió el hacha, no da más detalles. Y tampoco especulamos, ¿sí? Pero repito, cualquiera que haya sido el caso, si el hacha que no tenía filo se la agarró mal, cualquier cosa, él descuidó realmente esa herramienta que le habían prestado. Y lo hizo ineficaz. Lo hizo ineficaz. Verso 6, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces él cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Wow. Y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Ya vimos el descuido del estudiante, ahora vamos a ver la misericordia de Dios. Ya vimos el descuido del estudiante, ahora vamos a ver la misericordia de Dios ante nuestros problemas. Hermanos, lo mejor que pudo hacer este estudiante, ¿saben qué fue? Fue dar a conocer su pérdida a la persona más apropiada. Lo mejor que pudo haber hecho este estudiante fue dar a conocer su pérdida a la persona más apropiada, a Eliseo. Y en nuestros momentos de problemas, hermanos, esto es lo que nosotros debemos hacer. Mis hermanos, una de las cosas que no debemos hacer es expresar nuestros problemas a personas inapropiadas. Eso es lo que nosotros no debemos hacer. Las personas inapropiadas escucharán nuestras circunstancias, pero en lugar de ayudarnos, usarán nuestros problemas como entretenimiento, como un tema de conversación. Pero jamás van a darnos la solución del problema. Pero cuando consultas a las personas adecuadas, estas están dispuestas a ayudar a solucionar el problema. Eliseo le preguntó, muéstrame el lugar donde cayó. Este joven hizo lo mejor en esa tarde. Sí, fue ineficaz, sí. Cometió un error, sí. Pero reaccionó y fue a la persona apropiada. Eliseo, Señor, era prestada. Otras versiones dice, Eliseo, maestro, el hacha era prestada. Se estaba refiriendo a él. Este joven no solo se le acercó a la persona apropiada, sino, hermanos, sin rodeos explicó cuál era su problema y lo que había pasado. El hacha se cayó, era prestada. Y si era prestada, tenía que dar cuentas a quien las prestó. Y así como nosotros tampoco somos los propietarios de los dones que hemos recibido. No somos propietarios, solamente somos administradores. Y vamos a tener que dar cuenta también de lo que hemos hecho con los talentos que Dios nos ha dado. Mateo 25, 14 al 30, la parábola de los talentos. Vamos a dar cuenta nosotros de lo que hemos recibido. Hermanos, cuanto más involucramos a Dios en nuestros asuntos, más demostramos cuán dependientes somos de Él. Y nos será fácil cuando por descuido o con conciencia lleguemos a perder la eficacia de nuestro servicio, vamos a poder acudir a Él. Por eso es que los estudiantes querían a Eliseo que viniera con ellos. Repito, no por el beneficio, sino porque saben de que en Dios encuentran oportuno socorro. Es lo mismo para nosotros. Lo mismo para nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que si Judas, el que vendió a Jesús, el que traicionó a Jesús, en lugar de correr a matar, si hubiera corrido a los brazos del Padre, la historia hubiera sido otra? La historia hubiera sido otra. Pero él no quería. Lo mismo pasó con Giesi.
Y créame, y por más que rebusqué, no hubo ningún intento de Giesi por arrepentirse. Ni uno solo. Ni uno solo. Estos estudiantes sabían que la presencia de Eliseo era benéfico para su espíritu. La consolación de su alma, el oportuno socorro para poder encontrar en quién confiar, porque ellos saben que son hombres naturales. Y lo ocurrió con este joven que se equivocó y fue a Eliseo. Y hermanos, finalmente apreciar la misericordia de Dios en nuestros problemas, al considerar el actuar de Dios a través del profeta, y vamos a ir a la presencia de Dios. Y bueno, y la cereza del pastel es lo sorprendente del milagro. Eliseo realizó un método inusual para poder recuperar esta cabeza del hacha. Era de hierro. Dice que él cortó un trozo de madera y lo tiró al río. Hermanos, se experimentó un cambio de orden en la física. Nosotros no podemos, no es necesario que nosotros vayamos a una escuela a que nos den clases de física para entender que si tú colocas un material pesado en el agua, se va a ir. Y el método inusual que usó Eliseo hizo flotar el hacha. Otra demostración de que Dios estaba con Eliseo. Y hermano, seguro el joven sacó el hacha del agua con un corazón avergonzado y lleno de gratitud, como muchas veces nosotros, pero seguramente también con una nueva conciencia de responsabilidad por esta valiosa herramienta. En este momento el joven estaba apreciando realmente la herramienta. Hermano, la gracia y la misericordia de Dios debería siempre de hacernos agradecidos y humildes para su servicio. Porque no es de nosotros. El don y el talento es prestado. Y vamos a reconocer que si nosotros deberíamos, en algún momento, dice su escritura, que si alguien llega a pecar, abogado tenemos delante del Padre. Pero eso es cuando nosotros reconocemos realmente que la presencia de Dios tiene que ir con nosotros. Hermanos, continuamente se ha estado mencionando en las clases de los domingos, en los sermones del domingo, en los miércoles, nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva de buscar a Dios. Nosotros deberíamos siempre de elegir primero la presencia de Dios más que cualquier otra cosa. Y otra vez, en esta historia, que al inicio parecía no tener nada que ver con eso, tiene todo que ver con eso. Nosotros tenemos que reconocer que la presencia de Dios en nuestras vidas es de mucha bendición y utilidad. De mucha bendición y utilidad. Hermanos, la lección es clara aquí. Cada uno de nosotros hemos recibido de Dios por lo menos un don, comparado con el hacha prestada. Es mentira que podamos decir, es que yo no tengo dones. No, cada uno de nosotros, Dios dice que de acuerdo a su multiforme gracia, Él ha dado dones. A su multiforme gracia, Él ha dado dones. Y debemos ser diligentes con el uso de este don. Pero aún lo más importante, hermanos, no deberíamos permitirnos usar nuestros dones sin la presencia de Dios en nuestras vidas. No deberíamos permitirlo. De verdad, no deberíamos permitirlo. Porque cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación, sacamos a Dios y permitimos que únicamente el talento aflore, vamos a ir en picada, hermanos. Lo que pasó con Giesi. Y nos vamos a equivocar una y otra vez, una y otra vez. No debemos permitir usar nuestros dones sin la presencia de Dios.
¿Y cómo es eso? Hermanos, buscarlo en oración. Buscarlo en oración. Prepararnos en oración con Él. Y repito, y esto lo mencionábamos el domingo, es muy difícil que una persona que esté expuesta a su bendita palabra no salga afectado. Para bien, para bien. Nosotros tenemos que ser dependientes de su palabra, dependientes de su palabra. Y más aún, repito, que nosotros tenemos que recordar esto. Hemos recibido un don que no nos pertenece. Es un don prestado. No debemos de permitir usar nuestros dones sin la presencia de Dios. No debemos. Los reyes, ¿recuerdan cuando comentaron a Ben-Hadad? Debes ir con los reyes de Israel, porque hemos escuchado que son misericordiosos. Hermanos, ningún rey es misericordioso, es Dios. Ni un rey es misericordioso. Es Dios. Es Dios a través de su infinita gracia y misericordia que nos proporciona a nosotros eso que es de Él. Y cuando nosotros quitamos a Dios, ocurre lo que ocurrió ahí con Acab. La historia la sabemos y la hemos estudiado en miércoles pasados. Y termino de nuevo con esto. No deberíamos permitirnos usar nuestros dones sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu infinito amor. Gracias, mi Señor, por permitirnos escudriñar tu palabra. Gracias por permitirnos, mi Señor, recibir de tu bendita palabra instrucción, enseñanza, adiestramiento. Gracias, mi Señor, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Aunque muchas veces podamos decir que no las percibimos, ahí está tu misericordia. De lo contrario, ya hubiéramos sido consumidos. Gracias por tu infinito amor. Te pido, mi Señor, que esta palabra realmente haya sido sembrada en los corazones de mis hermanos como lo fue en mi corazón. Permite que pueda dar fruto, mi Señor. Permíteme, Señor, que no solamente seamos oidores olvidadizos, que nos olvidemos de tu bendita palabra, sino que por el contrario, podamos meditar en esta palabra de esta tarde y que podamos, mi Señor, recordar y traer a colación como en algún momento, mi Dios, hemos cometido errores con los dones que nos has proporcionado, pero que hemos de correr a ti, que hemos de recurrir al Dios de misericordia, al Dios de gracia, para encontrar oportuno socorro. Y que tú, mi Señor, indudablemente eres un Dios, mi Señor, que siempre vas a tener palabras de bendición, siempre y cuando los corazones puedan arrepentirse de su pecado, puedan arrepentirse de sus errores. Dice tu bendita palabra que tú jamás desprecias un corazón contrito y humillado. Nosotros lo creemos, mi Señor. Permite, mi Señor, que si en algún momento nosotros cometemos un error, podamos arrepentirnos genuinamente. Tu palabra una y otra vez nos ha demostrado, mi Señor, que tú jamás desprecias, que tú jamás quitas, mi Dios, la intención de un corazón que realmente está contrito para poder buscar tu perdón. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendita palabra. Amén, amén.